Buenas tardes, soy la doctora Laura García Solorio, soy médico radiólogo, egresada del Centro Médico Naval, con calificación agregada en mama. Y el día de hoy es un honor estar con ustedes y poder platicarles acerca de un nuevo método de estudio para el cáncer de mama, que es el mamógrafo por impedancia eléctrica multifrecuencia. Agradeciendo de antemano la oportunidad, la invitación al doctor Mario Osorio y poder participar en este tan importante congreso. Bien, vamos a platicarles acerca de este tema tan relevante. Muchas gracias. Hablando acerca de la mamografía por impedancia eléctrica multifrecuencia en relación a la detección oportuna en el cáncer de mama. El cáncer de mama se convierte en el más frecuente a nivel mundial hoy por hoy. El reto es la prevención de este cáncer de mama y cómo se logra con un diagnóstico temprano. Entonces, conocemos muchos métodos para la detección del mismo. Es importante tener una apertura a los nuevos métodos de diagnóstico. En México, como en muchos otros países, va en ascenso. El cáncer de mama va incrementándose en forma alarmante día con día, afectando a nuestras mujeres, a los núcleos de las familias. Sabemos que hoy en día muchas de las mujeres son el eje de una familia, son las proveedoras, madres, padres, etc. Entonces, cuando se ven afectadas, realmente es un problema familiar, económico. Por eso es que esto es un tema de relevancia y que se debe de atacar en forma multidisciplinaria. Bien, las defunciones anuales de mujeres por cáncer de mama en México son alarmantes. Su creciente número es realmente alarmante. Al año mueren más de 7,000 mujeres, según los últimos datos del INEGI, y además se han registrado 15,286 casos nuevos, uno de los más altos registrados el 19 de octubre de 2021. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de la mamografía por impedancia eléctrica multifrecuencia. El cáncer de mama, ya lo hemos mencionado, es la primera causa, y lo han mencionado otros ponentes, es la primera causa de muerte femenina en nuestro país. Esto ocurre porque la detección se da tardíamente en el 75% de los casos, porque no existen los equipos de mastógrafos convencionales suficientes en el país. Tampoco existe un número suficiente de médicos radiólogos y sobre todo especializados en mama. El coste, el precio del tratamiento en las mujeres diagnosticadas en etapas tardías es demasiado alto. Y bien, también hay una renuencia de nuestras mujeres, miedo, temor a la técnica estándar o conocida. Entonces, el combate al cáncer de mama en México debe ser nuestra prioridad. Y por ello es tan importante que tengamos esta apertura a estudios novedosos, innovadores en el estudio de la mama. La OMS apunta que en el 2020 en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres y 685,000 de ellas fallecieron por esa enfermedad. Los niveles de incidencia de cáncer de mama en nuestro país también son muy importantes. En el 2019, por cada 100,000 mujeres de 20 años o más, se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad de cáncer, según el INEGI, es de 17.19 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años o más, haciendo mención que cada día, de acuerdo a las cifras que se presentan, cada día se presenta el cáncer de mama en mujeres más jóvenes, y México es uno de los principales países que ha estado observando este comportamiento en mujeres más jóvenes con cánceres más agresivos. La prevención es la clave para hacerle frente a esta afección. La mastografía convencional y el diagnóstico temprano han logrado reducir el riesgo de la mortalidad por este tipo de cáncer en el mundo. La detección tardía tiene un impacto económico grave. Las cifras del OCTOM en México, que son aseguradoras de relevancia, indican que un cáncer de mama que se detecta a tiempo supone un costo anual al IMSS, es un ejemplo, de más de 74,000 pesos al año. En cambio, cuando se diagnostica en etapa 3 o 4, que es la más avanzada, el gasto asciende a
cerca de 200,000 pesos anual. Los estudios de imágenes más utilizados en la actualidad, que es del conocimiento de todos ustedes, son la mastografía, la ecografía y la imagen por resonancia magnética. Se han desarrollado nuevos tipos de estudios, algunos como la tomosíntesis, que ya se utiliza al día a día. Otros métodos diagnósticos ya se encuentran en uso en otros países. La estrategia más efectiva para reducir la morbimortalidad por cáncer, nuevamente repito, y disculpen que sea tan repetitiva, pero es que creo que esto es muy importante, es la detección precoz, oportuna, asociado a actividades de prevención primaria y la promoción de hábitos de vida saludables. Como el cáncer de mama es una patología difícilmente previsible en sus causas, puesto que la mayoría de los factores de riesgo conocidos, como son la edad, paridad, historia familiar de cáncer de mama, no son modificables, pues la disminución de las tasas de mortalidad se basa en el diagnóstico temprano. Existen instrumentos de tamizaje en el cáncer de mama, ¿sí? Hasta el día de hoy no existe un método al 100% efectivo que determine quién va a desarrollar cáncer de mama o algún otro cáncer en algún momento de su vida, de tal forma que se puedan tomar acciones para evitar o prevenir esa enfermedad. Se disponen de algunos métodos para detectar el tumor de manera temprana o marcadores genéticos, etcétera. Sin embargo, es una prevención secundaria. Uno de estos métodos es el tamizaje por mastografía. La idea de realizar despistaje mamográfico es encontrar lesión o lesiones en la mama que correspondan a cáncer en estadios tempranos, pequeños, milimétricos, teniendo en cuenta que la sobrevida de estas pacientes depende en buena medida, buena parte de la precocidad del diagnóstico. La mastografía convencional es la técnica de imagen que se emplea en estas campañas y que ha demostrado ser efectiva en el mundo para detectar precozmente la enfermedad y reducir la mortalidad. Sin embargo, a pesar de ser el gold standard o prueba de referencia, tiene el inconveniente de ser altamente sensible, pero con menor porcentaje de especificidad en casos muy concretos. La precisión de la mastografía depende de muchos factores, entre los que se incluyen la densidad de la mama, la edad de la mujer. También puede resultar engañosa en mujeres con historia previa de cirugía, radioterapia, quimioterapia, ya que pueden haberse producido cambios estructurales en la mama y esto puede no precisar un diagnóstico o no nos permite precisar un diagnóstico. El diagnóstico de cáncer de mama tradicionalmente, bueno, los principales métodos, como ya se han mencionado, pues son la exploración física, el diagnóstico por imagen, incluyendo mastografía, ecografía, resonancia, medicina nuclear, así como el diagnóstico histopatológico, entre ellos la punción percutánea o con aguja fina gruesa, o bien la biopsia quirúrgica. Entonces, con el fin de facilitar el diagnóstico y en medida que están surgiendo nuevas técnicas, debemos considerar a algunos que destacan como la impedancia eléctrica multifrecuencia. La impedancia eléctrica multifrecuencia es una técnica que ha surgido como complemento en la mamografía convencional, como coadyuvante en el diagnóstico temprano, detección de grupos de riesgo en casos complejos, dado que se basa en medir las diferencias dieléctricas o eléctricas del tejido normal con respecto al tejido anormal o canceroso. Sabemos que se necesita de una técnica para detectar el cáncer de mama que sea de alta sensibilidad, especificidad, no invasiva y con un coste efectivo que ofrezca un elevado valor predictivo. Entonces, en la plática de hoy, uno de los objetivos o los objetivos principales que debo mencionarles son describir el concepto y funcionamiento de esta nueva técnica novedosa de diagnóstico en el cáncer de mama, conocer las indicaciones de su uso apropiado en cuanto a su seguridad y eficacia, en base a la evidencia científica disponible, determinar si esta técnica es capaz de proporcionar información relevante y diagnóstica como otros métodos de imagen, conocer si los resultados de los estudios hasta ahora disponibles apoyan la incorporación de este método de imagen en la práctica habitual. Entonces, platiquemos de la impedancia eléctrica multifrecuencia. Es una técnica de diagnóstico por imagen de la mama. Es no invasiva,
Se realiza en tiempo real, como cualquier otro método diagnóstico. Se basa en el mapeo de las diferentes propiedades eléctricas del tejido mamario con respecto al tejido maligno. Se basa en los términos de impedancia y de conductividad eléctrica, que son dos conceptos antagónicos. La impedancia eléctrica es una medida cuantitativa, ¿sí?, de la resistencia de un sistema a permitir el paso de la corriente eléctrica a su través cuando se aplica un voltaje. Y la conductividad es su inverso. Lo anterior determina su nombre, impedancia eléctrica. Las células cancerosas tienen baja impedancia o baja resistencia al paso de la corriente y las células normales tienen alta impedancia. Por ello, las células cancerosas tienen una buena conducción de la corriente y son visibles eléctricamente. Estas diferencias se deben a que el contenido de agua y sodio de una célula tumoral es mayor que las células normales. Las células cancerosas tienen menores potenciales de membrana. Las proteínas de la membrana han sido modificadas y observan mayor permeabilidad. Tienen alteradas la densidad y la orientación, y los tejidos malignos muestran una mayor conductividad y capacitancia en relación a lo anterior. El modo de utilización es similar al de una ecografía. Lo que hace es medir las propiedades eléctricas del tejido mamario en el camino existente entre un electrodo emisor y un receptor, que constituye un circuito resistencia-conductor. Durante el procedimiento, a la paciente se le coloca un dispositivo en el brazo, se envía una señal eléctrica que es imperceptible para la paciente, se emplea un aparato con el que se mide la impedancia en la mama. Las señales eléctricas se recogen y se reproducen en una pantalla de ordenador. Las células cancerosas tienen una impedancia eléctrica más baja que las sanas y esto se traduce de alta impedancia. Este dispositivo muestra una imagen fisiológica, funcional de la mama con respecto a una imagen morfológica o anatómica. En el tejido normal existen moderadas variaciones de la impedancia. Y esto, bueno, refleja las diferencias entre los diferentes tipos de tejido mamario en la vecindad del sensor. Un tumor maligno típicamente observa un incremento sustancial de la capacitancia y de la conductividad comparado con los tejidos de alrededor, y su presencia resulta en una región de alta impedancia en la imagen presentada en la pantalla. Ya vamos a ver algunas imágenes. Se trata de una técnica sencilla de realizar que no utiliza radiación, con un costo relativamente bajo y que se basa en la medición de las diferencias eléctricas de los tejidos. El procedimiento es muy rápido, dura aproximadamente unos 15 minutos, es indoloro. Está pensado para ser utilizado complemento a la mamografía en pacientes con hallazgos mamográficos específicos, categorías del BIRATS de la ACR 0, 3 y 4. Se utiliza en algunos países como método diagnóstico para detección de pacientes de riesgo. Este dispositivo puede proporcionar una información adicional en algunos casos muy particulares al recomendar la biopsia. ¿A qué me refiero? Una paciente, por ejemplo, que ha recibido terapia por radiación y que presenta una mamá con un edema, con un proceso inflamatorio persistente y que tiene una sospecha de recidiva. Y que, bueno, es una paciente que no se le puede realizar una resonancia magnética que sería más efectiva para determinar si hay recidiva y la extensión de la misma. En algunas pacientes se ha logrado poder detallar la extensión de una lesión por recidiva en este tipo de casos. Es por poner un ejemplo. No se han descrito efectos adversos durante los estudios hasta el día de hoy. El principio de funcionamiento, bueno, las propiedades eléctricas de los distintos tejidos, como ya se ha mencionado, en sistemas coloidales, observan dentro de un campo eléctrico un comportamiento diferenciado, ¿sí? Esto permite hacer la lectura de los tejidos. Método no nocivo. Una vez que se recoge la información, se transforma en un software y podemos observar tomogramas en reconstrucciones tridimensionales que nos muestran la morfología de la mama. Estos software permite crear imágenes en blanco y negro, a color, que nos diferencian perfectamente bien los tejidos. Hay un manual específico para que nos describe cómo vamos a apreciar los diferentes tejidos en las diferentes imágenes que nos
crea este software. Asimismo, nos da un gráfico de distribución de frecuencia, donde nos dice exactamente la frecuencia que observa cada mama y nos permite hacer la diferencia entre una mama y otra y nos permite discernir si la patología que estamos observando es benigna o bien se trata de una lesión de sospecha. El reporte de electroconductividad hoy en día se realiza en dos frecuencias y además el software tiene un método estadístico que nos permite hacer un comparativo con pacientes que se les ha realizado este método de estudio y son almacenadas para poder hacer comparativos, sobre todo por encontrarse en cierto eh, periodo hormonal. Y esto lo podemos accesar cuando tenemos duda de un resultado obtenido en algún estudio realizado. Las células cancerosas tienen membranas, como ya lo habíamos mencionado, que muestran propiedades eléctricas diferentes a los tejidos sanos. Un cambio en el contenido de la célula y un incremento de las cargas negativas en la cubierta celular son dos principales factores que causan a las células patológicas tener un potencial de membrana menor que las células normales. Las células cancerosas muestran un menor potencial eléctrico, así como una menor impedancia. Es un ejemplo de cómo cambian eh, cambia la membrana, cómo cambia su polaridad dependiendo de la conductividad a la que fue sometida y la concentración de sodio, potasio y agua y agua en los tejidos. Bien, vamos a hablar de la evolución cronológica de la impedancia eléctrica en el diagnóstico de patologías mamarias. Bien, este equipo o este método diagnóstico surgió como monofrecuencia en el año del 2009. Este es el primer equipo que surgió. Posteriormente, en el año de 2011, se creó como multifrecuencia, se hizo un desarrollo científico más avanzado del equipo, logrando crear dos frecuencias para hacer la lectura de los cambios de electroconductividad en el tejido. Actualmente se cuenta con la tercera generación, que es el equipo MEM, del que estamos hablando y presentando el día de hoy, el cual surge en el 2015. Es un equipo más moderno que cuenta con 252 electrodos que recogen la información directa de la mama. Multifrecuencia y que tiene un software mucho más desarrollado que nos permite hacer diferencias más específicas y diagnósticos más certeros en la patología de la mama. Ese es el equipo del que estamos el día de hoy platicando. Esto es un brazalete que se coloca en el brazo de la paciente y ese es el equipo que se eh, coloca por arriba de la mama. Se puede realizar el estudio con la paciente en posición sedente o acostada. Esto nos permite que se pueda realizar en pacientes que están postradas en cama, que están en silla de ruedas, etcétera. Y es un equipo muy liviano, que realmente tiene una portabilidad eh, pues muy interesante. Estos artículos los voy a compartir. Más adelante, si los requieren, se les pueden hacer llegar, que habla de las bases científicas de la evolución del equipo. Vamos a comprender un poquito más del método. Estos ejemplos se los pongo para que más o menos entendamos, comprendamos cómo funciona. El equipo permite la visualización o en sus inicios permitía la visualización de objetos no biológicos de tamaño diferente en la mama, ¿sí? Entonces, esto que ven acá son monedas que se colocaron en ciertas sustancias o tejidos, demostrando que eran visibles, demostrando sus márgenes, demostrando su morfología, sus dimensiones, etcétera. Así es como empieza a hacerse el estudio de la electroimpedancia. Bien, nuevamente tenemos otra gráfica donde se empezó a demostrar con objetos pequeños, ¿sí? Monedas nuevamente, cómo eran visualizadas dentro de un campo de estudio. Vean las medidas que se lograban visualizar en un principio del estudio. Nuevamente, aquí vemos otro gráfico donde se demuestra
no nada más la presencia de un objeto, sino que en las reconstrucciones tomográficas que se hacen seccionales, se pueden crear, se puede modificar eh, su ubicación para poder estudiarlas. Pero lo interesante es que vean los diámetros que se logran visualizar, que se empezamos a visualizar en los principios de este método de estudio. Bien, nuevamente, aquí es con una aguja de coser. Vean cómo se logró demostrar la presencia de la misma en diferentes proyecciones y nuevamente comprobando su ubicación. Ahora, empezó a estudiarse la mama, empezó a aplicarse en patología de la mama originalmente para demostrar que había una condición fibroquística o mastopatía fibroquística. Así es como empieza en un principio. Y bueno, son las gráficas que vamos a estar observando, ¿sí? Aquí vemos una lesión que se encontró por ultrasonido, un nódulo complejo, y vamos a ver cómo se representa en las reconstrucciones tomográficas y en los gráficos de electroimpedancia. Aquí estábamos viendo la lesión, ¿sí? Aquí la vemos de aspecto heterogéneo, vemos cómo cambia la morfología de la mama. Esta es la mama, ¿sí? Esta zona que vemos blanca, ¿sí?, es la zona de la lesión, y veamos el graficado. Nos da un graficado que nos demuestra la conductividad y impedancia registrada en la mama. Nos da el graficado y además nos muestra la conductividad eléctrica de esa mama. Nuevamente, aquí vemos la lesión por ultrasonido, vemos el esquema de reconstrucción de la impedancia, vemos nuevamente la lesión, y en un principio se demostraba o se marcaba o se les denomina marcadores tumorales. Aparecía en rojo la zona de mayor alteración de electroconductividad dentro de una lesión demostrada. Nuevamente, aquí si invertimos los parámetros de reconstrucción de la imagen, vemos nuevamente resaltada la lesión, ahora de otro tono, pero nuevamente se demuestra la presencia de la misma, y vemos nuevamente dónde se marca la zona de mayor alteración de electroconductividad. Aquí se hacen otro tipo de reconstrucciones en el equipo que son tridimensionales. En algunos aparatos se giraban en un principio y nos demostraban nuevamente los cambios estructurales observados por esta tecnología. Bien, a diferencia de otros métodos de visualización de imágenes, se utiliza, como ya vieron, un método estadístico. Se hizo de inicio un estudio con 2.000 mamografías de mujeres sanas y 243 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. El método de referencia fue el estudio convencional y la verificación con métodos histológicos. Se hizo la formación de grupos de alto riesgo, se hizo un diagnóstico temprano de cáncer de mama, se hizo una utilización de una escala digital para la evaluación del volumen de las lesiones y, bueno, la detección de alteraciones en el esquema mastográfico. Entonces, se formó un grupo de observación, un grupo de mujeres sanas, para poder observar por grupos de edad y de acuerdo a su estado hormonal, los valores de conductividad que arrojaban las mamas sanas y poder tener un parámetro de referencia. Ya que una vez que se obtuvieron los valores de conductividad en las mamas grasas, en las mamas con mayor tejido conectivo, en las mamas densas o en las mamas con cáncer, se obtuvieron valores muy concretos de conductividad. Nuevamente aquí vemos otro ejemplo de cómo empezaron a estudiar los tejidos y a demostrar los cambios en diferentes componentes por electroimpedancia. Ahora bien, los criterios de diagnóstico en el escaneo, la detección temprana del cáncer de mama, nos dicen que encontrar en el hemograma de electroimpedancia fuera de la zona galactófera una región con conductividad eléctrica elevada, así llamadas regiones de animpedancia, las cuales se distinguen considerablemente de la electroconductividad de los tejidos de la mama sana. Esto es, que
Aquí vamos a ver regiones con una elevada electroconductividad están marcadas con color rojo. Si no estuvieran marcadas con el color rojo, de todas formas son evidentes los cambios estructurales en esa zona. Al hacer ahí una medición específica de su electroconductividad, es por lo que se confirma que existe ahí patología no benigna. Las partes con una conductividad anormal se asocian, como a cualquier otro método de imagen, a la ausencia de formación de un contorno o de formación del mismo, que incluye incluso el engrosamiento o bien alteraciones de la anatomía de la mama. Entonces, no nada más vamos a registrar alteraciones de la electroconductividad, también vamos a estar observando anormalidades en la morfología. El tamaño habitual de las tumoraciones encontradas, de acuerdo a lo reportado, han sido hasta de 7 milímetros. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Vemos una lesión por ecografía, un nódulo irregular, ¿sí? Mastográficamente lo vamos a ubicar en esta zona. Y bien, en las imágenes de impedancia, lo vamos a observar en esta zona. Vemos un cambio morfológico y que al medir específicamente o focalmente su electroconductividad nos arrojó efectivamente alteraciones en su gráfico y alteraciones o discrepancia en la electroconductividad con el resto del tejido. Esto es un ejemplo de cómo se reconstruye la impedancia eléctrica, ¿sí? O cómo son los tomogramas de la impedancia eléctrica en los diferentes planos de escaneo. Se hacen 7 cortes específicos de la mama y se hacen las reconstrucciones en estos 7 niveles que van desde el plano muscular hasta la superficie de la mama, independientemente del tamaño de la mama, ¿sí? Entonces, se puede reconstruir en escala de blanco y negro o a color. Cada color define un componente específico del tejido o de los componentes estructurales de la mama, como por ejemplo, las zonas amarillas, en este caso, en este tomograma, representan el tejido glandular. Aquí les traigo otro ejemplo de los escaneos que se realizan, donde vamos a ver la representación en escala de grises, ¿sí? Y que ahora con la multifrecuencia nos permite resaltar con un fondo rosa las áreas con alteración de la conductividad. Vemos que hay cambios morfológicos en esta zona, ¿sí? Nuevamente, los vamos a ver representados gráficamente, ¿sí? Vamos a ver cómo esta mama, que es la mama izquierda, tiene una morfología relativamente normal, con un graficado normal y sus valores de frecuencia son normales para la edad. Ahora, en la mama contralateral vemos una zona de distorsión con una gráfica anormal. Hay un desplazamiento agudo del gráfico a la derecha en comparación con la mama normal. Y si ponemos un foco de electroconductividad sobre la lesión de sospecha, vamos a ver cómo la electroimpedancia es completamente anormal. Continuamos en esta diapositiva y bueno, nuevamente aquí les traigo otro ejemplo donde observamos cambios en la morfología en el tomograma obtenido. Nuevamente vemos la zona de distorsión que es coincidente con una lesión encontrada ecográficamente y vemos las diferencias en el graficado de una mama normal y una mama donde hay un desplazamiento de la gráfica de conductividad de la mama alterada. Nuevamente es otro ejemplo de una lesión de sospecha. Nuevamente corroboramos los cambios en la electroconductividad y morfológicos. Estos otros ejemplos que también les comparto nos muestran cómo es que se grafica, cómo es que se reconstruye la mama en los tomogramas. Nuevamente vemos sus gráficas
y los valores de electroconductividad, permitiéndonos hacer una comparación entre las dos mamas, patología benigna y maligna. Sí, nuevamente vemos estos focos que realzan zonas anormales en la mama y que coinciden con graficados anormales. Bien, la afección progresiva relacionada con la destrucción de la membrana basal en el tumor y en los tejidos circundantes en lesiones, se pueden observar distintos cambios en las propiedades eléctricas de la masa tumoral. Normalmente vamos a observar edema y desprendimiento de tejido conectivo fibroso, presencia de componentes cálcicos, la aparición de zonas de necrosis, edema y filtrado del tejido linfático. De esta forma, la presencia o crecimiento del tumor es acompañado de cambios en las propiedades eléctricas tanto de la lesión como en los tejidos adyacentes. Bien, asimismo, como mencionábamos, hay cambios en el contorno de la glándula mamaria, en su anatomía, cambios locales de conductividad, no solamente en la lesión, sino dentro de la lesión. Hay divergencia en la distribución de la conductividad eléctrica entre la mama enferma y la mama sana, con más del 40% de diferencia. Bien, estos son ejemplos de estos estudios que se realizaron, donde se observaron las diferencias de electroconductividad en una mama y otra con pacientes con cáncer saludables y con patología benigna. Nuevamente, les traigo otro graficado donde hay diferencias entre una mama y otra mama, así como en el graficado de sus resultados de medición de electroconductividad. Estos son otros ejemplos, no los quiero aburrir con tantos ejemplos, pero es como vamos a estar observando los resultados de este método de estudio. Nuevamente, las diferencias morfológicas y en graficado y resultados de electroconductividad en ambas mamas, y son otros ejemplos donde nos muestran alteraciones o diferencias en una mama relativamente sana y una mama con cambios postquirúrgicos. La relación de las alteraciones de la estructura mamaria con zonas de animpedancia son palabras complejas. Sí, vemos como hay cambios estructurales en la mama, a esto se le llaman zonas de animpedancia, ¿sí? Donde hay una electroconductividad completamente anormal y que de no demostrar un proceso quirúrgico resultan en patología de sospecha. Nuevamente vemos cómo hay cambios estructurales en la mama que al estudiarlos focalmente vemos que hay efectivamente cambios de electroconductividad significativos y que se traducen en patología de sospecha. Sí, nuevamente es otro ejemplo más donde se muestran estos cambios estructurales con zonas focales de alta electroimpedancia. Nuevamente vemos alteraciones estructurales y vemos cómo hay cambios en la electroimpedancia. Rápidamente les muestro algunas tablas de diagnóstico de evaluación de estas imágenes. Así es como se hacen los reportes de este tipo de métodos de imagen, donde se describen todos los hallazgos como en cualquier otro método diagnóstico. En algunos países se utiliza la comparación con el BIRATS de la ACR y con la escala que tiene el sistema per se, que va con puntuaciones, quedando la puntuación de 4 en un aproximado, un BIRAT 3 o un comparativo, una puntuación de 5 al 7, al observar la tabla anterior, que puede caer en un BIRAT 4, o bien si el puntaje es de más de 8, entonces podemos estar sospechando se debe sospechar de una lesión maligna. Estos son ejemplos de cómo se hacen las categorizaciones por este método de imagen. Este es otro ejemplo de una categoría que equivaldría a un BIRAT 2 de la CR. Las características operacionales del dispositivo, su sensibilidad y especificidad, fueron determinados al realizar los estudios en grandes centros oncológicos. Se hicieron estudios en grupos de alta prevalencia y con un método de referencia, además con pacientes con un diagnóstico establecido. Los diagnósticos obtenidos con la utilización del sistema de diagnóstico pueden ser trasladados a grupos grandes de pacientes con prevalencia baja y ser utilizados como método de tamizaje. Esto permite utilizar este dispositivo para el primer chequeo en grupos de baja prevalencia. El MEM es un dispositivo para realizar un primer monitoreo de detección temprana de cáncer de mama, con la ventaja de ser completamente seguro para el personal, así como para las pacientes. Es portátil,
ergonómico y desplazable. Este dispositivo se puede usar para formar grupos de observación, grupos de riesgo elevado, de desarrollo de cáncer, gracias a los criterios diagnósticos cualitativos y cuantitativos del sistema. Conclusiones. El método de impedancia eléctrica multifrecuencia permite el diagnóstico objetivo de la mastopatía y otras enfermedades no cancerosas de la glándula mamaria en los diferentes grupos de edad de la mujer y en sus diferentes etapas hormonales. Esto a su vez abrirá el camino para mejorar la calidad de vida de muchas mujeres al poder hacer una diferencia entre patología benigna, maligna y de sospecha. La conductividad eléctrica de la glándula mamaria aumenta con la edad en la mama normal y en las patologías como la mastopatía. La mamografía por electroimpedancia permite diagnosticar la mastopatía de forma fiable a partir de la reducción de la tensión eléctrica de conductividad de grupos de edad correspondientes a diferentes frecuencias en mujeres que menstruan. Permite la confirmación de cambios visuales en los tomogramas en la mastopatía por características cuantitativas de la conductividad eléctrica y reduce el factor humano al hacer el diagnóstico. Esto es, recordemos que, por ejemplo, la ecografía es operador dependiente. En ese tipo de método de estudio, el tener propiedades cuantitativas y cualitativas nos permite reducir esa, eh, ese sesgo diagnóstico. La OMS define la detección como la identificación presunta de enfermedad o defectos no reconocidos mediante pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden aplicarse rápidamente y para los grandes grupos de población. Y a ese respecto, el uso de métodos de detección segura y o coadyuvantes tiene sentido porque permite realizar múltiples exámenes. Para que una prueba de tamizaje sea eficaz y eficiente, se tiene que cumplir con varios requisitos, entre ellos que la enfermedad de tamizar deba tener una incidencia importante, como el cáncer de mama. La prueba debe tener una alta sensibilidad y especificidad, su costo debe ser relativamente bajo, asequible, y se debe ser relativamente fácil de realizar y con mínimos efectos secundarios y o complicaciones. La estrategia más efectiva para realizar el tamizaje de cáncer de mama en la población general asintomática es la mamografía bilateral en dos proyecciones, digital o analógica. Sin embargo, como lo mencionamos durante la charla, en poblaciones donde no se disponga de mamógrafo, la indicación ha sido hasta ahora el tamizaje con examen clínico de mamas. Y yo creo que la incorporación de nuevos métodos diagnósticos como la electroimpedancia eléctrica multifrecuencia puede salvar vidas. Para luchar contra el cáncer de mama, no olvidemos las tres claves principales: prevenir, diagnosticar y tratar. Tampoco debemos olvidar jamás la relación médico-paciente que se fundamenta en 5 valores muy importantes: amor, respeto, confianza, comunicación y empatía. De verdad, les agradezco su atención, su paciencia y me termino despidiendo de ustedes con un comentario muy rápido y muy breve. Me permití eh, realizar pruebas con pacientes que yo conocía, su patología, que yo sabía dónde había cierto tumor, cierta afección, y he ido comprobando y he ido aprendiendo a través del tiempo las bondades de esta tecnología. Les agradezco y agradezco esta oportunidad a los realizadores de este importante congreso. Muchas gracias.